Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de On Hidden. El día de hoy tenemos el tema de ¿somos una generación de cristal o una generación aprobada? Hoy existe la generación de cristal que está cansada y sobrecargada. La ciencia y la psicología muestran que el cerebro de los jóvenes todavía está aprendiendo a manejar las emociones, los sentimientos y todas las cosas que tenemos que saber a esta edad. Apenas se está formando. Pero ¿qué ocurre? Hoy en día tenemos lo que son las redes sociales, todo esto, todo este mundo donde los jóvenes ahora aprenden muy rápido cosas que tienen que pasar paso a paso. Hoy trajimos a una invitada muy especial que no solo vio nacer el ministerio que se titula o que se llama Generación Aprobada, que es el Ministerio de Jóvenes de mi iglesia, la Iglesia Cuadrangular de Calle Cubo, SPAM. Hoy no solo vio nacer este ministerio, sino que ayudó a definir su identidad desde un inicio y pues por eso es que su opinión es tan importante en este tema. Esta persona es mi mamá, se llama Yesenia Flores. ¿En qué contexto nace el nombre de Generación Aprobada? Bueno, hola a todos. En primer lugar, el nombre no solamente se atribuye a mi persona, sino a todo el equipo de trabajo que en ese momento estábamos liderando el grupo de jóvenes de la iglesia y buscando pues cómo podíamos plasmar las necesidades de los jóvenes en ese momento y cómo podíamos impulsarles a ser jóvenes diferentes. Surgieron ciertos versículos que son la base del nombre de Generación Aprobada. Buscábamos la identidad, sobre todo la identidad del grupo de jóvenes que teníamos en ese momento. Queríamos que pudieran identificarse con una palabra, con un eslogan, con una frase, que no fuera nada más una frase, sino un reto. Y este reto, por supuesto, que en la Biblia no solamente está dirigido para los jóvenes, sino para todas las personas, porque yo sé que la audiencia de ustedes es juvenil, pero también hay padres, hay tíos y hay personas adultas que los ven. Entonces, un problema para base los que jóvenes siempre se ve, creo que en todas las épocas, tía. es correcto, es atemporal, atemporal, porque no es de temporada, es de edad, por así decirlo. O sea, cuando ya tú entras a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud, necesitas formar o solidificar, fundamentar esa identidad. Para irnos un poco a la Biblia, les voy a dar las citas bíblicas donde hablamos de eso. Está en 1 Timoteo. Encontramos en la Biblia este libro donde el apóstol Pablo habla directamente a los jóvenes, en este caso a Timoteo, que era pues su discípulo, era quien estaba allí con él aprendiendo. Y Pablo le escribe a Timoteo esta carta y le da ciertos lineamientos, ¿no?, de cómo es la vida de juventud en Cristo. Y es totalmente, por eso decimos que pasarán muchas cosas, pero la palabra de Dios nunca pasa. O sea, lo que se aplicaba para Timoteo en ese momento se aplica para todo joven que lea la palabra de Dios y que lea estos versículos. Entonces, 1 Timoteo 4, versículo 12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Y de allí nos vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, ahora sí el 2, versículo 14, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces estos dos versículos fueron los versículos bases para tener el lema de Generación Aprobada, buscando ese impulso o el animar a los jóvenes a que pudieran presentarse como obreros aprobados, a que ninguno tuviera en poco su edad para poder servir a Dios y ser de ejemplo. Entonces esas eran las necesidades que estábamos viendo en ese momento y lo que queríamos pues impulsar a través de este versículo. Pero como vuelvo y les digo, son necesidades que hoy en día vamos a seguir viendo en la juventud. En este sentido, pues antes de que nos llamaran generación de cristal, Dios ya nos había llamado aprobados. A lo largo de la Biblia vamos a ver un montón de personajes que en su juventud decidieron servir al Señor y fueron llamados, recibieron llamados de parte de Dios para X o Y cosa. Entonces,
una de los personajes claves que nosotros como generación aprobada en ese momento estudiábamos, aparte de Timoteo, por supuesto, era Daniel. Daniel es llamado el joven 10, y cuando te dicen tú eres el 10, ¿qué decimos? El mejor. Ajá. El mejor. Entonces, Daniel es catalogado como el joven 10 de la Biblia. Y nosotros buscamos ser jóvenes 10. Y digo nosotros porque aunque yo tengo mi edad, todavía soy joven. Todavía me considero joven. Pero sí, nosotros buscamos ser ese joven 10. Ese joven que es excelente en lo que hace, es bueno en lo que hace, es entendido, tiene conocimiento, tiene el llamado, lo pone en práctica, sirve al Señor, decidió apartarse, como Daniel dice, no contaminarse con la comida del rey. O sea, es una decisión que tú tomas y que procuras mantenerte en eso. No es fácil, tampoco lo puedes hacer solo, y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Pero entonces es allí en donde entramos a ser un joven aprobado, cuando reunimos todas esas cualidades que vamos viendo y que vamos descifrando y encontrando en cada uno de esos personajes bíblicos que fueron jóvenes en ese momento en que la Biblia relata las historias. En todos los episodios anteriores hemos hablado sobre las dificultades que toda persona tenemos, y cada una de esas dificultades es lo que nos hace que nosotros logremos lo que dice mi tía, esas cualidades para poder ser aprobados. Las cosas siempre pasan por algo y siempre tenemos que tomar decisiones que algunas veces son difíciles, algunas veces no los que las personas acostumbran. Sin embargo, es el camino correcto. Los errores nos hacen más fuertes y nos acercan más a Dios. Que por eso también fue muy importante el episodio de uno más del montón o uno solo en un millón, porque el ser un joven aprobado por Dios quiere decir que eres uno solo en un millón. ¿Qué ves hoy en esta generación que quizás no veías? Estas generaciones tienen más acceso a información que antes. Las relaciones familiares son muy distintas ahora que antes. Pero me voy más por el tema de la información. Tienen tanta información a la mano que eso también les causa confusión. Porque es muy difícil, quizás para algunos, poder identificar cuál de toda esa información que yo estoy recibiendo es correcta, es real, es fundamentada en la palabra, es buena para mí. Entonces, si tú no tienes principios, valores bien arraigados y fundamentados que fueron inculcados en ti desde tu niñez, al enfrentarte a todo este tipo de información, va a resultar en lo que ustedes mencionaban de personas como un poquito más sensibles. Entonces, estas generaciones de ahora tienen esa gran diferencia que no teníamos nosotros. Esta información abruma bastante. Como dice mi tía, hay cosas buenas y negativas. Sin embargo, al final del día hay muchas cosas que son ruido. Y el ruido, la preocupación, los problemas y la ansiedad son cosas que nos impiden ver el camino de Dios, son cosas que no nos impiden ver la realidad. Entonces, entrando un poquito al tema de la sensibilidad, para que comprendan que no es que uno no sea sensible. O sea, yo siento que sensibilidad abarca el tema de que es una persona, o sea, no sé, que eres muy sensible a tus emociones, pues. Te pones muy feliz o te pones muy triste, lloras muy fácilmente y cosas así, pues. Entonces, hay personas que lo demuestran más que otros. Ella lo hace muy notorio, yo quizás no. Entonces, pero no propiamente pienso que el ser sensible sea una debilidad, siempre y cuando sea una sensibilidad bien guiada, porque la sensibilidad mal guiada es la que nos quiebra, la que nos hace irnos por donde no es. Un ejemplo es que yo le digo un comentario a Marjorie sobre algo, pero en manera positiva para que lo mejore, pero ella lo agarra mal, fatal. Y en lugar de quizás yo decirle, hey, no me gustó lo que me dijiste, oh, Dios mío, me hirió, no le voy a hablar más. O sea, ya no es mi amiga, ya, no le hablo más. Ese es el tipo de sensibilidad que está mal guiada o mal formada. Pero una sensibilidad bien formada nos vuelve humanos y espiritualmente maduros. Porque aparte, es más, la Biblia también nos llama a ser sensibles al Espíritu Santo, a la presencia de Dios. Si tú no abres esa sensibilidad en tu corazón, no tienes la capacidad de sentirlo, escucharlo y presenciarlo, pues. Pero es una sensibilidad que tiene un buen norte, que va por donde es, y que no es una sensibilidad que utilizamos para
justificarnos Manipular. o manipular, sino para crecer, madurar y vivir. Ser aprobado por Dios no significa ser perfecto. Ser aprobado por Dios significa que tienes un llamado, que estás afirmado por Dios y que fuiste enviado por Dios también para hacer su obra aquí en la tierra. Entonces, ¿qué implica ser una generación aprobada hoy? Bueno, creo que ya ustedes lo mencionaron también. Lo que implica ser una generación aprobada hoy es creer en que tienes propósito, de que no estás en esta tierra por casualidad, en que hay un propósito por el cual Dios te escogió, Dios te llamó, eres su hijo. También el ser aprobado en estos tiempos involucra mucho el poder dar testimonio de quién eres, poder decir sin miedo, yo sigo a Cristo, poder decir sin pena, yo no hago eso porque yo no comparto eso, yo no creo en eso, y no hablamos de tolerancia o la tolerancia falsa que hoy en día la sociedad nos quiere brindar, sino de principios. O sea, el joven 10, el joven aprobado, es un joven de principios, y es un joven que tiene claro que sus principios no se negocian, porque sus principios son los principios de Dios. Y si nosotros vivimos en este mundo porque Dios nos escogió y tenemos propósito en Dios, entonces ¿a quién tenemos que agradar? A Dios. No somos perfectos, ningún hijo de Dios es perfecto, pero buscamos esa santidad, buscamos esa aprobación de parte de Dios, ese ser apartados para Él, para poder vivir una vida diferente e impactar el mundo de otra manera, de una manera distinta. No somos de cristal cuando sabemos quién nos sostiene. Si sabemos que el que nos sostiene, el que nos mantiene firmes es Dios, no tenemos por qué ser una generación o por qué ser personas que nos consideremos frágiles. Yo agregaría un poquito en cosas prácticas. En tu día a día, ¿qué haces? ¿Qué haces que te hace ser un joven aprobado? Veámoslo desde que me levanto. Me levanto en la mañana, un joven aprobado, ¿qué debe hacer? Lo primero que debe hacer en la mañana, orar, entregar su día al Señor. Entonces ya ahí, check, tenemos un ganchito. Son esas cositas prácticas que cada quien que está viendo el video sabrá, o tómese un segundito para poder ir viendo, ok, yo sé que esto, aquí tengo que, todavía no tengo el check allí, pero ahí voy haciendo como ese inventario de esas cosas prácticas de mi día a día que yo sé que son las que tengo que ir mejorando para poder ser un joven aprobado. ¿Qué etiqueta estás aceptando y cuál necesitas rechazar? Mente. No somos una generación perdida, somos una generación aprobada, pero eso también implica vivir como tal. Y bueno, compartan este episodio con alguien que alguna vez llamó frágil a nuestra generación, o no propiamente a nuestra generación, sino a ustedes como personas, y díganle, yo no soy frágil, yo soy aprobado por Dios. Esas tías que dicen, no, que esta generación de ahora, mándale el video. Te muestro. Y hoy en día ustedes jóvenes tienen mucho talento y mucho potencial para ponerlo en las manos de Dios. Y ustedes mismos se van a asombrar de las cosas que pueden hacer. No desmayen, ustedes pueden. Nada más pónganse a ver, si otros pudieron, si Pablo en la Biblia pudo, ¿por qué yo no puedo? Si las personas que fueron mis líderes pudieron hacerlo, ¿por qué yo no puedo? Entonces, así mismo, pónganse a ver, era como el caso cuando yo aprendí a manejar. Cuando yo aprendí a manejar, me acordaba de una hermana de la iglesia, que no voy a decir el nombre, pero ella manejaba como a 5 kilómetros. O sea, pero ella siempre iba en su carro y yo dije, si ella puede, yo también puedo. Y eso fue mi motivación. Y aprendí a manejar. No manejo a 5 kilómetros, pero Uy, mi tía, si la vieran manejando. pero manejamos con plena y todo. Sí, le dicen Toretto a mi tía. Sí. Así que bueno, ustedes pueden. Sigan adelante y sean aprobados. Así que los queremos mucho y este ha sido otro episodio de On Hide. Me pido como 5 veces. Chao, muchachos.